Eh, lo logramos. Muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias, Sí, muchísimas gracias por permí- estar aquí. Sí, permítame presentarte claro, sí. y pues bueno, pues muchas gracias por la paciencia. Mira, la maestra Carola Díez es especialista dedicada desde hace más de 25 años a la creación y desarrollo de bibliotecas, la formación a docentes y promotores de la lectura en voz alta. Entonces, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos y le dejo la palabra. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pues bueno, estamos aquí para un flash, ¿no? Un shot espero yo, experiencia y reflexión en un tiempo récord para tocar uno de los temas que a mí más me apasionan en la vida, que es justo este de la lectura en voz alta y en general de la oralidad. Y bueno, para entrar en materia, obviamente, para este brevísimo momento que vamos a compartir, le vamos a apostar a la experiencia compartida, a lo que vayamos pudiendo hacer y ver aquí. Entonces vamos a tratar de hacer un trabajo así como de acupuntura, ¿no? Un solo puntito, pero en un lugar clave que pueda abarcar pues varios campos de reflexión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Bueno, voy a hacer una introducción brevísima, solamente para decir que este taller tiene un nombre y un pequeño subtítulo que es Leer y Encantar. ¿M? Y el pequeño subtítulo es Lectura en voz alta, esa antigua magia. Y pues me gusta empezar diciendo que la lectura en voz alta fue muchísimo antes que la lectura silenciosa. La lectura nació siendo lectura en voz alta. Por una razón bien sencilla, había muy poquitas personas que sabían leer y que sabían decodificar. Entonces, desde siempre la lectura en voz alta ha tenido una vocación de compartir, ha tenido una vocación democratizadora digamos, de la información que ahí estaba escrita, de los procesos necesarios para comprenderla, ¿no? De la propia actividad, porque es una actividad de esas que tienen un componente de aprendizaje muy fuerte en lo experimental, ¿no? En el rol del aprendiz, no más que en el rol del instruido, ¿no? Entonces, bueno, la lectura en voz alta es una antigua aliada nuestra y es un puente excepcional, porque es un puente es una actividad, ¿ustedes qué dirían? Así pensando rapidito, a veces voy a lanzar unas cuantas preguntitas y si quieren chatear así en breves palabras, también estaría súper bien, yo aquí estoy pendiente, pero ¿ustedes qué dirían digamos, que fue antes, ¿no? Qué peso tiene la oralidad respecto de la escritura? ¿Cuántos años hace que hablamos, ¿no? ¿Y cuántos años hace que leemos? Eso, y no en nuestra vida personal, sino como especie humana, ¿no? Lo cual nos recuerda que el lenguaje entra en nosotros mediante el sentido del oído, ¿verdad? No de la vista. Cuando somos bebés, cuando empezamos a estar en un ambiente donde se habla, donde se escucha, donde se dialoga, donde pasan cosas con la palabra, nosotros empezamos a abrirnos a ese mundo del lenguaje desde lo auditivo. Lo visual, digamos, llega mucho después. Es un código que se va a incorporar a lo ya construido desde la oralidad. Entonces, ese es como el camino para ir a la segura, ¿no? Para ir a la segura en cuanto a los procesos que en profundidad están ocurriendo dentro de las personas. Entonces, voy a compartirles vamos a estar yendo y viniendo de algunas láminas y a la cámara para ir haciendo reflexión y mirando algunas cositas y viviendo también algunas cuestiones que quiero proponerles como experiencia. Pregunta, ¿a ustedes les gusta que les lean en voz alta? Hagan con la cabeza así o así o así, ¿no? Tenemos que comunicarnos a veces también. Yo estoy súper pendiente aquí del mosaico, ¿no? A ver cómo hago lo que puedo para mantener ese vínculo necesarísimo, pedagógico de la mirada, ¿no? Y eso también es parte
modelaje. Bueno, vamos a compartir alguna cosa, no sé si les gusta o no que les lea en voz alta, pero vamos a tener algunos momentos pequeñitos, porque todo esto va a ser como un rayo, algunos momentos donde podamos vivir alguna experiencia y a partir de ahí ir sacando, ¿no? Pero me gustaría contextualizar rápidamente este pequeño espacio de acompañamiento en el que estamos, este título del que les hablé, y contar un poquito en lo que vamos a enfocarnos en este ratito, ¿no? O sea, ¿qué me gustaría a mí que pasara en este rato? Es que pudiéramos detenernos en algunos procesos invisibles que ocurren cuando escuchamos leer en voz alta. ¿Mm? No cuando leemos en voz alta, a lo mejor la expectativa era encontrar un taller donde un par de técnicas de respiración y de dicción para leer mejor en voz alta, no. Vamos a tratar de señalar un aspecto que es a la vez una llave para que se produzcan fenómenos mucho más profundos en el momento de encuentro con la lectura, y al mismo tiempo es una llave para que nuestra calidad al leer en voz alta mejore sustancialmente. ¿Mm? Es un proceso en el que nos vamos a enfocar por cuestión de tiempo, vamos a tratar de mirar uno solo. Vamos a conocer e identificar una cosa importante, muy sencilla de detectar y muy pasada por alto, que ocurre a la hora en la que escuchamos leer en voz alta. Entonces, acá tengo esto un poquito expresado de esa manera. Vamos a ver algunos procesos mentales que son indispensables para un desarrollo lector en un sentido amplio, que se agudizan, se explicitan y se intensifican como nunca a la hora de escuchar una lectura en voz alta. Vamos a ver qué pasa con ese que escucha. Y bueno, esto, ¿no? Mi certeza absoluta de que cuando nos convertimos en unos maestros, unas maestras que leemos con mucha frecuencia, con mucha naturalidad y cada vez mejor en voz alta, leemos para nuestro grupo, empieza a generarse un ambiente en el que los recursos de interpretación, los recursos cognitivos, las asociaciones de ideas, las hipótesis enriquecidas, todas estas cosas que deseamos ver en un grupo, ¿no? Empiezan a aflorar con mucha naturalidad. Y pensando en ustedes que ya están en un proceso de observación consciente y puntual de los procesos en los que van sus chicos y sus chicas, creo que meterle mucha profundidad en este ratito a qué pasa cuando escuchamos leer en voz alta puede ser algo que puedan llevarse para seguir trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Pregunta, a ver, abro el chat, vamos a mirar, vamos a ir compartiendo en ese sentido. No, el chat, ok. Bueno, ya les preguntaba yo si les gusta que les lean en voz alta, detecté que en la mayoría de los casos había un sí, ¿no? Había un par de no también, desesperable, porque todos tenemos historias distintas también de lo que ha sido la lectura en voz alta, pero creo que hay un gusto natural por escuchar, o no sé, a ver, pregunta, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha tenido en la vida la oportunidad de escuchar los radioteatros, ¿no? Aquellas radionovelas que pasaban hace tiempo desde el Calimán, el Porfirio Cadena, etcétera, que eran historias que no tenían una imagen, ¿no? Pero era un universo sonoro. Y bueno, ¿cómo es el recuerdo? A lo mejor no nos tocó esto, pero probablemente hayan ustedes conocido a lo largo de su vida alguna persona que platica de una manera tan sabrosa que parece que estás viendo todo lo que te cuenta. ¿Pueden identificar a alguien así? A veces son personas de cierta edad las que mejor platican, a veces no, a veces es como un don, ¿no? Que parece venir en forma natural de las personas desde chicos, pero lo cierto es que todos y todas creo que podemos identificar ese gusto, esa avidez por escuchar, ¿no? Aidan Chambers, que es un autor que siempre tenemos cerca en estos procesos, decía, conozco mucha gente que no le gusta leer historias,
pero no conozco a ninguna persona que no le guste escuchar una buena historia. Y esto lo prueba nuestro gusto y pasión por el chisme, por ejemplo, ¿no? Cosa a la que muy pocos nos podemos resistir. Cuando hay algo pasando que es interesante o que toca tu esfera de alguna forma, ahí estamos, ¿no? Es interesantísimo y hacemos todo lo posible por escuchar. O si alguna vez alguna se ha enganchado o algunos se ha enganchado con una telenovela, ¿no? A lo mejor ya sabes qué va a pasar y sabes que la muchacha pobre va a acabar casándose con el rico y que las malas lo van a tratar de impedir, pero al final el amor triunfará. Ya sabemos, pero no queremos saber qué pasa, queremos saber cómo pasa. Y un gran secreto poco difundido de la formación de lectores es que una gran fuerza para despertar esto que siempre andamos buscando, que es el gusto por la lectura, la autonomía, las ganas propias de los niños, que no haya que estarlos jalando, sino que se genere un impulso que vaya de ellos hacia el material. Esto va a pasar en la medida en la que esto que nos pasa con el chisme suceda, ¿no? Y creo firmemente desde hace muchos años, y lo creo profesionalmente, que no hay una herramienta que lo muestre con mayor claridad en estas etapas en las que nosotras trabajamos que la lectura en voz alta. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, porque el tiempo es muy cortito, ya les conté si les gustaba que les leyeran en voz alta y ahora, si les gusta, qué bueno, y ahora les pregunto, ¿quién les lee a ustedes en voz alta? ¿Les leen actualmente en voz alta o no? No mucho. Oh, triste situación, un panorama desolador, señoras y señores. Es natural, a medida que avanzamos en esta tarea de ser maestras, de ser maestros, somos nosotros los que tomamos la voz cantante, ¿no? Somos nosotros los que proponemos las historias, los que leemos en voz alta, pero ¿y ese lugar de la escucha, ese lugar del ser nutrido por las palabras de otros? ¿Dónde lo dejamos? ¿A qué lo reservamos? ¿No? Y ahí es interesante ver, porque todos nos contamos historias, en la forma que sea. Ese es un hambre tan fuerte como el hambre de comer, o sea, el hambre de historias y de saber, y lo vamos a saciar de la manera que sea, con revistas, con películas, con series, ¿no? ¿Para qué vemos series? Con los propios rollos que nos hacemos a veces en la cabeza, pero estamos siempre saciando nuestra sed de historias. En este momento vamos a, voy a intentar hacerles un regalo de lectura. Toda la lectura en voz alta, desde la perspectiva en la que la vamos a trabajar, tiene esta cualidad de regalo. Sabemos que nos va a servir, por supuesto, en el presente y en el futuro leerles, pero no hacemos esto para un objetivo particular, porque este es el objetivo particular, recibir la lectura en voz alta y leerla. Entonces, pues les pido permiso para leerles un cuentito muy cortito. Estuve dudando mucho sobre qué leerles y elegí muy marcado por la extensión, algo que no fuera muy largo, pero que cumpliera con lo que quiero. Entonces, es momento de ponerse cómodos, si es que no lo están ya, ¿verdad? Más cómodos todavía. Y no hay que hacer nada, fíjate, no hay que acordarse de los personajes principales, no hay que saber qué pasó primero y qué pasó después, no voy a hacer un cuestionario al terminar, ni nada por el estilo, ¿ok? Vamos a hacer algo, pero pues no, no pasa por ahí. Así que solo se trata de abrir las orejas y dejar que la mente vaya a donde quiera. Dice así. El flojo que recibió dinero en su casa. Yo este cuento lo conocí en un muy viejito libro del Rincón que se llamaba Tres enamorados miedosos. Si hay alguna persona de cierta edad aquí, se acordará. Y lo pueden encontrar para su descarga libre en internet con este nombre, Tres enamorados miedosos. Es una recopilación de Lisa Ramírez y María Ángela Rodríguez, extraordinaria para leer en voz alta. El flojo que recibió dinero en su casa. Dicen que así le sucedió a un flojo tan flojo que hasta pararse le daba flojera. Si estaba sentado junto a la ceniza, ay, medio la revolvía. Su madre le decía, ay, mijito, aunque sea ve por leña, levántate, tráete un viaje de leña, porque no te dan ganas de trabajar. No, decía el flojo, ¿para qué quieren que trabaje? Pues para que tengas dinero.
decía el flojo, no, ¿para qué me afano? Cuando hay algún dinero que sea para mí, tiene que llegarme hasta la casa. ¿Cómo crees? Lo que habías de hacer es trabajar, salte a buscar algo. No, decía el flojo, ¿para qué? Todos los días le decían, y le decían, y le decían, hasta que por fin un día aceptó e iría por la leña. Bueno, pues dice, si tanto quieren que vaya, pues voy. Eso sí, ustedes me ensillan el burro y ya que esté listo, me suben. ¿A poco sí vas a ir? Sí, hombre, si tanto quieren que vaya, pues voy. Total, le ensillaron el burro, lo subieron arriba de la montura, le pegaron al animal para que caminara, y allí iba el flojo por el camino. Iba pensando el flojo, decía, ay no, ¿para qué meterme hasta dentro del monte a buscar leña? Es mucho trabajo. Yo voy a caminar hasta que me la haya tirada. Ay, nomás la rajo tantito y me regreso, pero no me voy a poner a tumbar nada. Ay, donde esté, pues ahí estará. Iba en su burro, despacito, al fin no tenía prisa. Llegó lejos y vio un árbol tirado en el camino. Estaba bueno, ese le iba a servir. Ya ve, dice, ¿para qué andar buscando si aquí está? No más la corto, me subo y me regreso. Pues rajó la leña, completó la carga, la subió al burro. Antes de irme dijo, necesito descansar. Anduvo un poquito, nada más unos pasos por el cerro y vio un árbol enorme. Ahí se le antojó para sentarse un rato. Se acercó más y vio que había un arado chiquito como de juguete. Ahí estaba, abandonado. El flojo, que no tenía nada mejor que hacer, se puso a jugar. Comenzó a hacer surcos pequeñitos en la tierra y que va tocando con ese arado de juguete una caja. Una cajota apenas enterradita en el suelo. Como no tenía nada mejor que hacer, pues la abrió. Cuando va viendo, estaba llena, llenita, hasta el tope. ¿Saben de qué? ¿Saben de qué? De dinero. Y el flojo en ese momento que lo vio dijo, ¿y para qué lo quiero? Me tocara a mí, llegaría hasta mi casa sin necesidad de andar yo cargando. Aquí está, aquí que se quede. Además, ni modo que baje la leña, ¿verdad? Pues dejó el arado, dejó el dinero y se regresó al pueblo. Al pasito venía. Cuando ya estaba cerca de su casa, cruzó con unos vaqueros que andaban arreando ganado. No lo vieron, tampoco él los vio. ¡Rum! Lo arrollaron. El flojo ¡paz! Se cayó de su burro y ahí se quedó tirado a medio camino. A lo mejor ya me morí. ¿Para qué me levanto? El burro sin jinete enfiló a la casa. Llegó, los familiares lo vieron llegar, lo descargaron, lo amarraron y nada que se aparecía el muchacho flojo. Salieron a buscarlo. Llegaron a donde estaba tirado, le preguntaron, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo ahí tumbado? No me toquen, no me toquen, soy hombre muerto. ¿Qué muerto ni qué nada? Levántate ya. No, ¿para qué me levanto si me van a volver a atender? ¿Qué no ven que ya me morí? Ya levántate y vámonos. A ver, ¿a poco los muertos platican? No, yo caí de muy alto, por eso me morí. Y no lograron que se levantara. Tuvieron que llevárselo cargando. Allá en la casa le dieron de comer, lo acostaron. En la nochecita despertó. Hasta esa hora se acordó del dinero. De veras, dice, ni les había yo dicho. Estuve barbechando allá en el cerro y me encontré una cajota así grande, grande, llena de oro. Ay, la dejé y me vine para acá. ¡Ah! ¿Y por qué no la recogiste? Me dio flojera. Si quieren que sea para mí, vayan a traerlo. A ver, ¿para qué me lo traía? Nada más porque lo ayer lo iba a cargar. No, allá se quedó. A ustedes no les da flojera. Qué bueno, vayan por él. Si me toca, que venga hasta la casa. Ay, mijito, tan siquiera te hubieras traído un poquito, se lo hubieras cargado al burro en lugar de la leña. Pero si leña fue lo que me mandaron traer, ya la había yo cortado, ya la había yo cargado. Ustedes no me mandaron traer oro, ¿o sí? Ay, pues mira, en cuanto amanezca, nos vamos a traer ese oro. ¿No vienes con nosotros?
Ay, no. Yo ya les dije dónde está. Se van por el camino real. Van a ver un árbol muy grande. Ahí está tirado el arado de juguete. ¿Quieren ir? Con confianza, vayan. Yo aquí me quedo. Pero resulta que mientras él estaba contando todo esto, su vecino estaba oyendo, porque apenas había una división de carrizo entre las dos casas. Se levantó, rajó cote para poderse alumbrar en la oscuridad y salió de noche para adelantárseles a los otros. Ahí va el vecino, busque y busque un árbol grande, un arado, qué bueno que aquellos no salieron pronto, así puedo ganarles. Comenzó a buscar en el lugar, escarbó y lo único que encontró fue un botellón. Y estaba lleno, llenito, hasta el borde. ¿Saben de qué? ¡Ja! ¿De dinero? No, de caca, señoras y señores, de caca, y vaya si apestaba. El vecino se puso furioso. ¿Qué se creyó ese flojo? Engañó a su misma madre, a sus hermanos. ¿Qué va a ser dinero? Es puritita porquería. Pero va a ver, me voy a llevar el garrafón y le voy a llenar la boca para que aprenda, para que no vuelva a echar mentiras. ¡Ah! Cargó el botellón y se regresó a prisa para no darles tiempo a los vecinos de levantarse. Sin hacer ruido, calladito, entró en la casa, llegó hasta donde estaba dormido el flojo y le vació encima todo el botellón. Volvió a su casa y quedó pendiente a ver qué pasaba. ¡Mamá! Oyó gritar al flojo. ¿Qué? Levántese, miren lo que me pasó, qué cosa, tengo la barriga sobre la cara, ¿qué es esto? El vecino allá en su casa apenas podía aguantar la risa. Jesús, ¿qué es esto? Tengo algo encima, enciendan para ver, alumbren aquí. Bueno, ya todos se levantaron y alumbraron. Y cuando van viendo, ¡qué bárbaro! Es puro dinero. ¿Y qué creen que dijo el flojo? ¡Ja! Es lo que estaba ya, lo que les había yo dicho. Ya lo ven. No les dije que si era para mí, llegaría hasta la casa. Y el vecino se quedó muy sorprendido. Corrió a la otra casa y que va viendo al flojo en su cama, todo cubierto de oro. Yo traje ese dinero, dijo, entréguenmelo. ¿Y quién te dijo que vinieras a dejarlo aquí? Nadie te pidió que lo trajeras, nosotros íbamos a ir por él. Al vecino le dio vergüenza contar la verdad. Se dio cuenta de veras, ese dinero nada más podía haberle tocado al flojo. Se regresó a su casa y dicen que así fue y así termina este cuento. Colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Bueno, no sé cómo habrá sido la experiencia de escuchar sin ver las imágenes, porque no es ya muy frecuente. En general viene acompañado de imágenes las historias a las que accedemos, ¿no? Pero cuéntenme, ¡Qué vamos a hacer... bonito! Gracias. ¡Ay, gracias a ti por escuchar con mucho cariño! ¡Qué lindo! Oigan, pues dijimos que no había habido Buena imágenes, pero sí es imaginación. cierto, ¿hubo alguna imagen? Voy a hacer una pregunta. El gran regalo de que se pueden llevar de este taller es esta pregunta. Anótenla, es una sola cosa la que vamos a anotar y es una pregunta y se las hago. Y vamos viendo, acá voy en el chat y vamos a ir en la medida de lo posible recuperando todo. Ahí va la pregunta. La pregunta es, ¿viste algo en tu cabeza? Mientras yo estaba leyendo, ¿apareció alguna imagen, algún personaje? Lo vamos a compartir en el chat en brevísimas palabras. ¿Cuál es la imagen que más se te quedó? Si ahorita cierras los ojos y regresas al cuento, ¿qué viste? Así como, o si es que viste algo, también se vale decir no vi nada, ¿no? A ver, el pequeño arado, ajá, el oro, dice todo el cuento, me imaginé el personaje, me imaginé la historia, la cara del vecino, el árbol frondoso, ¿no? Vi imágenes, olores, los gestos y actitudes, cuando el vecino lo llena de popó, el árbol otra vez, el burrito, el flojo yéndose con el burro, la escena del botellón, los paisajes, el pueblo bonito y tranquilo, todo el cuento. Ok, veo que se generaron imágenes. Qué importante.
vamos a profundizar. Bien, si quieren sigan comentando, si tienen ganas, cuando el flojo se cayó, el flojo, el burro, la leña. Claro, quedan estas imágenes. Pasa cuando escuchamos leer en voz alta, y cuando pasa eso, pasan muchas cosas, muchísimas cosas. Por ejemplo, a ver, vamos profundizando. Decía que esta pregunta es un regalo, no porque la pregunta sea mágica, sino porque abre un montón de posibilidades, ¿no? ¿Verdad? De desarrollo también. Y ahora les pregunto, y al mismo tiempo les dejo otro puntito para reflexionar sobre qué preguntamos o cómo abordamos la conversación después de leer en voz alta. Yo tengo aquí varios caminos, ¿no? Uno me dice, no, pregúntales qué pasó, quién es el personaje principal, a qué corriente literaria y esas cosas, ¿no? Y otra me dice, no, ¿para qué les preguntas cosas que ya están en el texto? ¿Por qué no les preguntas sobre sus propias construcciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí te pregunto, ¿dónde pasa esta historia? ¿Qué te imaginas? ¿Dónde creen ¿Dónde que pasa pasa? la historia? ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa la historia? Y si pueden ver, podemos también afinar esa visión, hacer como un close-up, ¿no? Muchos dijeron que vieron al flojo. ¿Cómo es? ¿Se parece a alguien de la vida real? No tienen que decir, y menos apellidos, pero a lo mejor nos recuerda algún personaje, alguna historia, incluso de verdad, alguien de la vida real. Esto que estamos haciendo es importantísimo. Lo que estamos haciendo, sí, bueno, acá estamos, imagina todos los personajes, es una familia necesitada, bien, ahí vamos a preguntar cosas puntuales para sacar la lógica de contestar lo que el texto dijo. La clave es, a ver, ¿qué puedes preguntar que no esté en el texto? ¿No? ¿Es una ciudad grande o es un lugar pequeño donde pasa esta historia? Y ahí podemos empezar o sea, todos rápidamente vamos a decir, no, es en un pueblo, ¿no? A lo mejor. Y entonces ahí te pregunto, ¿y por qué? A ver, ¿cómo saben si ahí no dice? ¿Mm? No, bueno, es que anda en burro y es que la leña, acá empezamos, es una ranchería. Muy bien, acá Eloy nos está diciendo, ese me lo contaba mi papá, que en paz descanse. Y aquí tenemos otro elemento, hablando de lectura en voz alta, de recopilar estos saberes. ¿Qué cuento elijo para leerles? Uno que está muy cerquita de la oralidad, uno que está muy cerquita de la narración, de lo que ya tenemos, ¿no? Y además uno que está muy lleno de imágenes que podemos reconocer. Fíjense todo lo que estamos haciendo. Cuando yo estoy leyendo en voz alta, ustedes están haciendo varias cosas que a continuación voy a tratar de enunciar, entre otras. Díganme si sí o si no. ¿Están escuchando? ¿Están observando? ¿Están haciendo inferencias o no? Ya solo saber en qué lugar ocurre sin que el texto lo diga y colocarlo en contexto ya es una importante inferencia. Están haciendo inferencias, están sintiendo, están anticipando, están haciendo estos lazos intertextuales, como Eloy nos dice, estamos relacionando cosas. ¿Todo eso forma parte del acto de leer o no? Y ahí va otra pregunta para que la pensemos un momentito. Ustedes, ¿leyeron el cuento de el flojo que recibió dinero en su casa o no lo leyeron? A ver, ¿piensan que sí lo leyeron o que no lo leyeron? Esa pregunta también la voy a dejar de regalo para que le sigamos rascando. No tenemos lamentablemente hoy el tiempo para abrirlo, pero yo sostengo valientemente que ustedes sí leyeron este cuento. Aunque solo yo haya tenido el texto a la vista y aunque solo yo haya hablado, todo el trabajo mental que se hizo para construir estas imágenes, para darles un contexto, para ligarlas con otros relatos, para asumir una cantidad de cosas y de vocabulario, todo esto que pasó, que es un trabajo fundamental de la lectura y del lector y que es un trabajo que también se enseña, no nace con nosotros y esta es la manera de enseñarlo, está ocurriendo en ustedes. Entonces, si a mí me vienen diciendo desde hace mucho tiempo que leer no es decodificar, que leer no es un trabajo de los ojos, sino de la mente,
¿no? Que leer no está supeditada a una sola técnica, porque bueno, ahí tenemos el braille, por ejemplo, ¿no? Y otras técnicas de lectura que utilizan otros canales sensoriales para entrar. En el braille leemos, conocemos el texto por medio del tacto, pero nuestro trabajo mental es muy similar a cuando leemos el texto con los ojos o cuando lo escuchamos. Entonces, si nosotros logramos elevar a la categoría de lectura la escucha de lectura en voz alta, nuestra actitud hacia la tarea puede cambiar muchísimo. Es decir, si yo les leo una cosa en voz alta todos los días a mis alumnos y hago algo con eso, o sea, y se va como incorporando al diálogo de la clase, entonces ellos habrán salido tal vez con 200 textos leídos, aun cuando vayan en primero de preescolar. ¿Me explico? Este trabajo, con todo el saber aledaño que viene cuando hacemos explícitos los procesos, es lo que construye el acto de leer. ¿Cómo vamos? Uy, qué lindo. Mira Mariana lo que propone. Dice, y en el campo nada más hay flojos, ¿no? Y en la ciudad, ¿cómo le haría? ¿En qué viajaría? ¿Qué iría a buscar? ¿No? ¿Qué se compraría o qué o cómo encontraría? Qué interesante. Lo que estamos lo que estamos haciendo es este puente. ¿Cómo? Ahora me gustaría, a ver, ya vamos, ajá, vamos apuraditos con el tiempo, pero no quiero quedarme sin que hagamos otra mirada, una valoración personal de la lectura en voz alta. Todos ustedes ya tienen y todos ustedes alguna trayectoria, algunos muy grande, como lectores en voz alta, es decir, la lectura en voz alta está en mayor o menor medida incorporada o incorporándose al trabajo cotidiano como una enorme herramienta. Pero ustedes, ¿cómo se han sentido al leer en voz alta? ¿Cómo dirían que leen en voz alta? ¿Cómo valoran eso? Ahora voy a pedir ayudita para que podamos pensar en algo, hacer como una rápida mirada, una autoevaluación, y entonces tenemos por ahí una escala que les propuse para que lo hagamos usando esta herramienta, y en el chat en este momento tenemos un link, les pido que lo piquen y se califiquen. Así nomás, esto obviamente es anónimo y vale la pena mirar y tomarse este minutito para decir cómo leo en voz alta, cómo es mi lectura en voz alta, cómo yo la considero, cómo me siento la mayoría de las veces al leer en voz alta. Siento más mis carencias, siento más mis fortalezas, puedo detectar qué me falta, lo he pensado, evito la práctica, evito el tema. A ver, vamos a darnos ese momento para pensar y para llenar su calificación. Es una autoevaluación. Les es fácil. ¿Qué les pasa cuando tienen que leer algo que es complicado, no? Porque una cosa es leer este texto, por ejemplo, que es, como digo, muy cercano a la oralidad, muy lleno de imágenes, pero muchas veces nos toca, estoy pensando en reuniones académicas, estoy pensando en cuestiones con padres de familia también. Tampoco es lo mismo leer para tu grupo de niños que leer para adultos, ¿verdad? No es lo mismo, no se siente igual, no tenemos una presión parecida y ahí también vale la pena preguntarnos por qué, con qué tenemos asociada la lectura en voz alta, ¿no? Y en general hay como una vergüenza, como un miedo de hacerlo mal, y eso influye muchas veces en nuestra desempeño. A ver cómo va nuestra encuesta. Miren qué hermoso. Fíjate, estamos entre leo excelente en voz alta y casi nunca leo en voz alta, estamos muy bien, estamos bastante, sintiéndonos en general, bastante más cerca de la mejoría, ¿no? Que de una valoración negativa de nuestra propia lectura. Y eso me parece que es un lindo síntoma como para irle dando fortaleza y seguimiento, ¿no? Lo que sigue está buenísima. Entonces tenemos que 3.9 de qué, de 5, ¿sí, no? Sí, de Sí, 5 era y ahorita 5. han participado 70 maestras y maestros. Entonces, Ah, ok. si quieren participar más, se va moviendo la tendencia, ¿no? Pero Perfecto, sí. muchas gracias. Bueno, pues esta primera valoración nos lleva inmediatamente a decir qué me falta, ¿no? O sea, qué es lo que necesito, ¿no? O sea, todos podemos estar un paso más atrás, es decir, sabemos por qué no estamos más atrás, pero también podemos estar un paso más adelante y
saber esto, ¿no? Lo primero que quiero decir es que no le apuesto a las cuestiones técnicas descontextualizadas del proceso cognitivo, ¿no? Entonces vamos a mirar una última. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver, yo ya me perdí con la hora de inicio y quiero preguntar cómo estamos de tiempo. Empezamos casi 11:10, Ajá. entonces yo creo que si todos aquí quieren quedarse otros minutitos, nos podemos quedar unos 10 minutos más. Ahorita ¿10? estoy verificando, pero sí, 10 minutos más. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces, Gracias. ay, perdón, esto es demasiado relámpago. Siento que estamos abriendo y abriendo y abriendo temas que después no vamos a poder cerrar en este espacio, pero bueno, confío en que nos llevemos varios germinaditos, ¿no? Varias cosas también para pensar. Este no es un taller enfocado en la técnica, aunque hay un trabajo técnico, sino en esta clave. ¿Cuál es la clave para que leamos nosotros mejor en voz alta? Bueno, la clave, así, ya sería yo muy rica si tuviera la clave, ¿no? Pero una clave fundamental es que esto que estamos intentando que pase, voy a compartir otra vez, esto que estamos intentando que pase en nuestros oyentes, que es que sí se generen imágenes mentales, ¿no? Eh, Le pase también a la persona que está leyendo en voz alta, en el momento en el que lo está haciendo. Es decir, nosotros tenemos una capacidad en nuestro cerebro asombrosa de disociar. No sé si les ha pasado, estás leyendo el cuento, no sé qué, pero en tu cabeza está la tanda, la lavadora, el dentista, el carro, el marido, etcétera. O sea, hay otras cosas y al mismo tiempo tú sigues diciendo lo que está en la página. Ahí está rota la conexión del que lee con lo que está pasando adentro. Y habrá otros momentos que también identifiques donde sí estás conectado con lo que estás leyendo y lo que ocurre en los que escuchan es radicalmente distinto. Ese es el asunto. Encontrar nosotros una manera de colocarnos, de involucrarnos con el texto que nos permita al momento de leer también explorar nuestras propias imágenes. Eso hace que la chispa despierte, ¿no? Bueno, acá tenemos la pregunta que nos la hace Trucas. Yo siempre invito a Trucas, este personaje entrañable de Juan Gedovius, a que nos pregunte cosas. Ahora te pregunta esto, ¿viste algo en tu cabeza? Y para formalizar un poquito este proceso que estamos someramente revisando en este ratito, algunas características de estas representaciones o imágenes mentales que son vitales como elemento de construcción del mundo y del conocimiento. Nosotros accedemos al mundo mediante estas representaciones mentales. Al respecto, les recomiendo mucho, a las que tengan ganas de profundizar en la parte teórica, la lectura de Jerome Brunner, Representación mental y mundos posibles. Es un librazo como para entender mucho mejor esto en otra profundidad para quienes quieran seguir por ese caminito. Bueno, ¿y cómo son estas representaciones? Las construimos de manera personal a partir de lo que somos. Si yo les pregunto en este momento, a ver, pero profundicemos un poquito más, ¿dónde pasa? Sí, en una ranchería, pero en una ranchería, ¿dónde? ¿Cómo en qué estado se lo imaginan? ¿Más tipo Durango, más tipo Oaxaca, más tipo el centro del país? ¿Por dónde? ¿Y qué clima hay? ¿Es un clima cálido? ¿Es la costa? ¿Es un clima de pinos, de oyameles? ¿Es un chaparral? ¿Qué es? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la cocina de esa casa? ¿No? ¿Qué hay afuera? Todas estas cosas van a ser muy diferentes según quien conteste, según cómo hayas vivido. Bueno, las representaciones son siempre distintas entre persona y persona, aunque siempre va a haber algo en común si compartimos un contexto cultural, y esa es la magia de la lectura, que nos hace encontrarnos en un sitio común sin perder nuestra individualidad. Cuando nosotros arrasamos con la interpretación individual, preguntando algo que todos deben responder de la misma manera, pues estamos desbalanceando mucho la experiencia y estamos además construyendo una idea de que leer es extraer un sentido y contestar alguna pregunta, ¿no? No, la idea es un poco balancear esto. Bueno, se generan a partir de inferencias, son lo más importante que hacemos al leer, construir estos modelos, estas imágenes. Es una función natural de la lectura que suele pasar desapercibida en la escuela,
poco nos detenemos, o sea, veo con muchísimo gusto en el chat que muchas de ustedes y muchos comparten que ya pasan cotidianamente por este lugar, pero a veces la invitación es detengámonos otro ratito, ¿no? Profundicemos en las construcciones, entendamos más de las formas de armar conocimiento de nuestros alumnos a partir de su manera de relatarnos, etcétera, ¿no? Es decir, no nos movamos muy rápido de los momentos en los que ellos están y ellas están interpretando, porque esta posibilidad de interpretar es lo que nos dota de herramientas para movernos después en un mundo en el que se necesita el autodidactismo como nunca antes en la historia. Bueno, y si las representaciones o imágenes mentales cobran un valor en la escuela y se hacen explícitas y se habla de ellas y se comparan visiones, ¿no? Y se enriquecen mutuamente, etcétera, entonces la lectura cobra un valor también distinto, que es lo que fomenta también las ganas, el gusto, el interés, que tan esquivo nos parece a veces. Nos vamos a seguir de largo con uno de los ejercicios. Chan, chan. Y nos vamos a ir al último, directo. ¿Va? Este es muy cortito. Entonces, quiero proponerles que hagamos de un ejercicio, nos va a durar unos 5 minutos más o menos, a partir de un texto de Julio Cortázar. Les pregunto, ¿han oído hablar antes de Julio Cortázar? ¿Sí? ¿No? Refrescamos. Julio Cortázar fue un escritor argentino, escribió como en la segunda mitad del siglo XX, ya murió, vivió muchos años en Francia y nos dejó una cantidad de cosas que son juegos y exploraciones con el lenguaje, ¿no? Y se divirtió mucho con la lengua. Entonces, este texto es muy cortito, el que vamos a leer ahora, y les quiero proponer con él un ejercicio como para dejar solo con la vivencia pues muy claro y muy modelado el papel de la lectura en voz alta en la comprensión de textos. Les pregunto, ¿conocen ustedes un texto que se llama La inmiscusión terrupta? ¿Lo han visto antes? No, bueno, pues preparémonos. Les voy a proponer un ejercicio. ¿Cuánto dicen que se tardan en leer 20 renglones? Menos de una cuartilla. ¿Un minuto? ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¿3 minutos? Bueno, vamos a ver, vamos a dejar pasar hasta 3 minutos, si no alcanzan a leerlo todo, no importa, pero quisiera proponer, voy a proyectar el texto en su pantalla y quisiera proponer que lleven a cabo una lectura individual y silenciosa de este texto en máximo 3 minutos. No creo que lleguemos a los 3 minutos, si cortamos antes no pasa nada, pero pues va, esta es la primera parte del ejercicio, ¿sale? Una cosa muy habitual, que es lo que más se pide en general en la escuela a partir de cierto momento, que es la lectura individual y silenciosa, la manera favorita de proponer la lectura. Venga, vamos a empezar a contar el tiempo a partir de ahora. Adelante. Bueno, listo, hasta donde hayamos llegado, más o menos. Es un texto cortito, voy a dejar de compartir a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, perfecto. Ok, es algo sencillo, digo, es un texto pequeñito de una sola cuartilla, breve, ¿no? Donde no hay mucho que comprender de más. Entonces,
¿Cómo fue la experiencia? Ahora sí que pare de sufrir, ¿no? No sufra más. ¿Cómo estuvo esto? A ver, en una palabra, ¿les gustó, no les gustó? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué emociones hay en esta lectura hacia ustedes? Si le entendieron? ¿Saben qué pasó? ¿No? De principio a fin, más o menos. Interesante porque ahora sí que digamos que al español sí no estaba nada claro en español, sino tenía así, me recordó eso que luego empezaban la CAFA, MAFA, DF, así más o menos, nada más que había que ver en qué, ahora sí, con qué letras estaban trabajando. Muy bien, y se iba deduciendo lo que iba pasando, más o menos algo aparecía. Entonces, la pregunta es válida todavía. ¿Vieron algo en su cabeza? Cuando leían esto, se vale decir, no vi nada, no entendí nada, no sé de qué se estaban hablando, pero también a veces alcanzamos, no siempre vemos todo como en una película, a veces alcanzamos a ver algunas cosas, ¿no? Algunos destellos, y a veces sí de plano es muy incomprensible. Ahorita vamos a participar, quiero que cerremos nada más el ejercicio con una segunda parte. Ahorita, si ustedes quieren, yo aquí estoy toda la mañana para seguir conversando, pero no sé cómo venga el programa del encuentro. Vamos a cerrar con la segunda parte del ejercicio, que es, primero, rápidamente les pido que visualicen qué es lo que pasó, ¿no? O sea, en el texto que leyeron de manera individual y silenciosa, por ahí muchos andan hablando de un pleito, de una trifulca. Ok, fijen un poquito esa imagen y vamos a hacer el experimento de que ahora se los voy a leer yo en voz alta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta lectura en voz alta? Comparar qué pasa, ¿no? Internamente en términos de representaciones mentales con las dos lecturas cuando es un texto muy exigente en cuanto al trabajo técnico de decodificación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar qué pasa. Se los voy a leer sin que ustedes vean texto, o no, tal vez se los voy a leer proyectando el texto, ¿sí? Proyectando el texto para que tengamos el mismo acercamiento. Ahí les va. Bueno, segundo round con la señora FIFA y la señora Tota. Vamos a compartir y dice más o menos así. Como no le melga nada que la contradigan, la señora FIFA se acerca a la Tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la Tota no es inane. Y de vuelta le remulga tal acario en pleno tripolio que se lo ladea hasta el copo. ¡Ah! ¡Asquerosa! Brama la señora FIFA tratando de sonsonarse el ayelmado tripolio que además es de satén rosa. Revoleando una mazoca más bien prolapsa, contracarga lacrimera y consigue manipularle un sueño a la Tota que se descorrona en diagonía y por un momento oradra el raire con sus abroncojantes bocinomias. Por segunda vez, se le arrumba un mofo sin merma a flamencarle las mecochas, pero nadie le ha desmunido el encuadre a la Tota sin tener que alanchufarse su contragofia. Y así pasa que la señora FIFA contrae una plica de miércoles más a media resma y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio, y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta, cuando se ve presivenir al doctor Feta, que se inmoluye inclótumo entre las gladiofantas. Payajás, payajás, crona el elegantiorum, sujetirando de las desmecrenzas empebufantes. No ha terminado de alar cuando ya le están manocrujiendo el fano, las colotas, el rijo enjuto y las nalcunias. Mofo que arriba y sueño al medio y 2 miércolanas que para qué. ¿Te das cuenta? Se interruge la señora FIFA. El muy cornaputo, vociflama la Tota. Y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polichantando más de 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las tofifas y las fitotas. Mejor es no terruptarlas porque te desmunen el persiglotio y se quedan tan plumas. Dejemos de compartir. Ahí está.
Bueno, pues esta es es un otro acercamiento a un material que evidentemente conozco muy bien y he leído cientos de veces, ¿no? Este es otro asunto. Cuanto más volvemos a pasar por un texto importante, un texto que nos gusta, más nuestro lo hacemos. No le tengan miedo a la relectura. No hay que leer siempre cosas distintas. Hay que tener también los amados textos de siempre y hay que ir haciendo nuestro repertorio de aquellos a los que volvemos y volvemos, porque cada vuelta la leemos mejor. Ok, la pregunta de cierre para este espacio nuestro es la siguiente. ¿Vieron en esta segunda acercamiento, vieron más cosas de las que habían visto en el primero o fue igual? ¿Mm? Y dirían ustedes, ay, pues así que trampa, ¿no? Porque claro, pues tú le haces y le mueves y le entonas. Todo esto que le ponemos es el lenguaje no verbal, que es justo lo que no está cuando leemos. Cuando nosotros leemos, no tenemos manera, el texto no te dice, ahora léele más rápido, ahora lee voz de FIFA y ahora hazle, el texto no te dice nada de eso, ¿no? Tú tienes que irlo armando. Y cuando eso pasa, lo que hacemos es regresar a la oralidad un texto que está escrito y lo que hacemos es mostrar a todos los demás y abrir y compartir los mecanismos para la interpretación, ¿no? Dice, a ver, para mí fue igual, dice, Carla dice, ahora sí imaginé, vi más cosas, a lo mejor lo que vamos viendo son detalles, ¿no? Es difícil que un texto sea igual, idéntico de un acercamiento al otro, incluso sucesivos, ¿no? Hay algún detalle, alguna cosita, incluso hay otro grado hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, insisto, esto es un ratito chiquitito, pero todo el componente de reflexión sobre la lengua y su funcionamiento se desata en un texto como este, ¿verdad? Por ejemplo, cómo están armadas las palabras. A lo mejor en esta lectura escuchamos palabras en las que no habíamos reparado en la primera lectura, ¿no? Esta unidad de significado. No sé, pienso en la palabra gladiofanta, que para mí fue un descubrimiento tardío del texto, pero cuando lo vi, dije, claro, ¿de qué está hecha la palabra gladiofanta? ¿No? De un gladiador y una elefanta. ¿Qué quedará? Y eso me dibujó mucho el espíritu de las señoras que protagonizan el cuento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí por cuestión de tiempo, no de ganas de seguirle. Esto era nada más que un ejercicio como para poder comparar y dejar patente que no es lo mismo lo que pasa cuando damos un texto a leer que cuando lo ofrecemos en voz alta y que contrariamente a lo que comúnmente se piensa, leer en voz alta apoya, intensifica y acelera los procesos de comprensión lectora. Es decir, si un niño, una niña está presentando fuertes problemas de lectura y no está entendiendo y no está pudiendo y le está costando incluso la decodificación cuando ya estamos en una etapa en la que esto sería deseable, intensificar al máximo los momentos de lectura en voz alta es lo que en mi experiencia personal suele dar ocasión a desatorar cuestiones pues en un poco tiempo, ¿no? Entonces lo dejo sobre la mesa y espero que este ratito haya sido demasiado acelerado, pero bueno, muchas gracias por su atención. Me hubiera gustado que pudiéramos tener ocasión más de escucharnos y de compartir, pero espero que este rato haya sido para ustedes tan grato como lo fue para mí. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Carola. Vamos ahora todos, muchísimas gracias, estuvo padrísimo. Y vamos ahora todos a la sala principal. No se nos vayan a ir, vamos a la sala principal, cerramos 3 minutitos. Gracias. Gracias. Gracias, señora Carola. Ya la había Muchas gracias. Gracias. Excelente, hasta luego. Gracias, Carola. Gracias, sí. Excelente, Muchas gracias. Algunas Excelente caritas participación, excelente. Gracias. Emoción se dio. Gracias. El cuento de Osu, la suerte de Osu, lo cuenta ¿Cómo súper no? bonito. Ya La lo suerte oí de Osu. en un foro de la UB. La suerte de Osu, excelente. Se me quedó. Ya me acordé de la veracruzana con la de biblioteca. Veracruz, un taller. Sí, Esa sí, lectura. qué lindo. Tiene un Gracias, carisma maestra. impresionante. Un carisma impresionante, un énfasis y una seguridad en su lectura que yo creo que como docentes, como usted decía, es muy importante conocer la lectura y saber qué queremos transmitir
para lograr el aprendizaje de nuestros niños y el interés por la lectura, de verdaderamente leer y encantar. Excelente, Sí. muchas gracias. Gracias, es la pura práctica, la práctica consciente la que nos va llevando muy rapidito a estar cómodas, a estar contentas y a despegarnos del texto. Voy a Muchas hacer mi gracias. comercial. Usen el Padlet para subir su bitácora y en el comentario de su bitácora déjenle ahí un comentario a Carola y se los pasamos. Ahí voy. Por favor. Gracias. Bueno, nos Y vemos. también por Pueden ahí les poner- dejo un Yo comentario. lo pensé en inscribirme cuando Carola 10, la suerte de Osu. Pongan aquí Pero- dejar room o dejar, no sé de qué otra forma esté escrito. Bueno, yo tengo leave room, pero pueden para ir a la sala principal. Dice Leave Room, es un Leave botoncito room. azul abajo, Debajo del lado derecho o arriba del lado derecho. Dejárselo. Listo. Gracias, Carola, maravilloso. Gracias. Adiós, muchas gracias.